Muy buenos días, un gusto estar con ustedes. En esta mañana vamos a hablar sobre las propuestas presidenciales. Vamos a hacer una revisión del escenario político, sobre todo. La idea es tener una mayor claridad de lo que está detrás de todas esas propuestas, tener claridad de qué están proponiendo los distintos candidatos. Entonces, empecemos. Les agradezco mucho por su invitación y por su asistencia. Empecemos con un poco del entorno, hablando qué pasa en el escenario político en general. El punto de partida, y desde una visión también económica, tenemos un punto de partida de un descontento en la población. Y ese descontento, si bien la economía se está reactivando, pero ese descontento tiene fuentes y un origen económico. Y está por el lado de que, si bien la economía se está reactivando, todavía no retorna a los niveles del pasado. Tenemos algunos desafíos pendientes. Por ejemplo, tomemos un indicador, el PIB. ¿Qué pasa con el PIB? Recién al finalizar este año, el PIB volvería a los niveles que tuvo en 2018 o 2019. Eso ya nos marca una idea de los desafíos de los que estamos hablando. Una economía que todavía la recuperación le ha costado mucho, no ha logrado recuperarse después de la pandemia al ritmo que otras economías lo hicieron, y la recuperación del Ecuador más bien ha sido relativamente lenta. Entonces, ese es un indicador que nos muestra ese desafío. Una economía que, si bien crece, todavía no es del tamaño que tuvo hace algunos años, 2018-2019. Eso va abonando a este descontento que es el punto de partida en el escenario político. Segundo, otro indicador, tomemos un indicador, el empleo. Si vemos el empleo adecuado, vemos que el empleo adecuado al día de hoy está muy por debajo de los niveles que tuvo previo a la pandemia, hasta 2019. Y muchísimo más abajo todavía de los niveles que tuvo en el fin de la bonanza. La bonanza petrolera se acabó en 2014. A finales de 2014 el precio del petróleo cayó. Entonces, el mejor indicador que tuvimos reciente es de 2014. A 2014, alrededor de la mitad de la población económicamente activa tenía un empleo adecuado. Llega a 2010, desde 2014 en adelante, se destruyeron empleos de manera masiva, porque acabó la bonanza petrolera. Se perdieron más de 600.000 empleos adecuados entre 2014 y 2016, y 2019, perdón. Y en 2019 llega la pandemia, en 2020. Entonces, vemos cómo ahí se produjo una destrucción adicional de empleos en 2020. El empleo adecuado cayó aceleradamente y desde entonces ha venido recuperándose. Cuando se acabaron las cuarentenas, comenzaba a reactivarse la actividad productiva y comenzó a recuperarse el empleo. Pero al día de hoy tenemos todavía más de 500.000 empleos menos de los que existían en 2014. Es decir, no solamente que el indicador en términos relativos, hay menos empleo, el empleo adecuado ahora, alrededor de 3 de cada 10 personas en la población económicamente activa tienen un empleo adecuado. En el 2014 eran 5 de cada 10. Pero no solamente es un tema en términos relativos, sino también en valores absolutos. Al día de hoy hay 500.000 empleos adecuados menos de los que existían en 2014. Y eso plantea un desafío importante para la población, porque año tras año sigue aumentando la población económicamente activa. Los nuevos jóvenes se incorporan al mercado laboral con la expectativa de conseguir un trabajo y lamentablemente no lo obtienen. Entonces, eso va marcando este descontento en la población. Y a esto se suma un tercer factor, que es el mayor nivel de violencia y delincuencia. De hecho, si vemos las encuestas, aquí está una encuesta de Sedatos de mayo, en donde, pero coinciden encuestas, otras encuestas también coinciden, en donde una de las principales preocupaciones de la población es la inseguridad, seguida por el desempleo y la situación económica. Entonces, al final del día podemos resumir que las preocupaciones ciudadanas están entre el tema de inseguridad y los problemas económicos. Y todo eso es lo que marca este descontento del que les estoy diciendo, que es lo que está caracteriza el entorno actual. Ahora, dentro del escenario ya político, vemos cómo el presidente Lasso tuvo una dificultad, una relación muy difícil
con la Asamblea. La Asamblea intentó destituirlo por 3 ocasiones, y para salvarse de del último intento, declaró la muerte cruzada, es decir, terminación anticipada de su mandato. Con eso entramos a un cronograma electoral, como todos sabemos. El 20 de agosto tendremos elecciones en primera vuelta y el 15 de octubre en segunda vuelta, siempre que exista segunda vuelta. Para el 15 de diciembre ya debemos tener la posesión de un nuevo presidente. En el escenario político, las elecciones anticipadas definitivamente es un factor determinante, pero hay otro tema que no tenemos que olvidar y que es de vital importancia, y es el proceso que se está dando a través del Consejo de Participación Ciudadana. Se está produciendo una gradual captura del poder a través de este consejo. Hay que recordar que el 5 de febrero se eligió a los representantes del Consejo de Participación Ciudadana, que es una institución muy apetecida por los políticos, porque tiene una capacidad nominadora de 77 autoridades estatales. Este consejo al final del día lo ganaron la Revolución Ciudadana con una participación del 43%, el Partido Social Cristiano con un 29% y los independientes con un 29%. En otras palabras, entre Revolución Ciudadana y Partido Social Cristiano tienen control del Consejo de Participación Ciudadana. Y a través de este consejo se está produciendo un proceso que es gradual, que toma su tiempo, pero que el objetivo es cambiar las autoridades del Estado. Están buscando nombrar un nuevo contralor, están buscando destituir a la fiscal, y así desde esta institución lo que están buscando es nominar a estas autoridades estatales para poder tener la llave de acceso al Estado. Entonces, eso es un proceso que está dándose en paralelo y que es tal vez no de efecto tan inmediato, pero que definitivamente es crítico, es fundamental en ese proceso de acumular poder que tienen ciertos grupos o movimientos que buscan captar el poder. Una vez declarada la muerte cruzada, tenemos que ya no hay asamblea, la asamblea fue destituida, y se esperaba que Lasso pueda gobernar ahora sí sin asamblea, enviando decretos leyes que puedan mejorar y hacer más atractivo a la inversión, el entorno para la inversión privada y para la inversión pública a través de asociaciones público-privadas. Al final del día, esas expectativas se equivocaron, porque la Corte Constitucional, quien ahora tiene que validar esos decretos leyes, se transformó en un contrapeso político y no ha permitido que pasen todas estas iniciativas del Ejecutivo. Hubo ya un primer decreto fue una iniciativa tributaria, esa fue aprobada por la Corte Constitucional. La iniciativa de zonas francas fue rechazada por la Corte Constitucional y la Corte Constitucional argumentó y dijo, el problema es que estos decretos leyes no son de urgencia económica porque no hay un impacto inmediato, o los resultados de esos decretos no se sienten de manera inmediata. Con esa decisión, al final del día, la Corte lo que hizo es matar cualquier iniciativa importante, porque las cosas realmente importantes generalmente no tienen un efecto inmediato. Solo lo urgente puede tener un efecto inmediato: apagar un incendio, solucionar un problema emergente, eso tiene un efecto inmediato. Pero los temas de fondo, un cambio en el entorno para la inversión, la ley de zonas francas, una reforma laboral, esos temas de fondo no tienen impactos inmediatos, pero son los temas verdaderamente importantes. Entonces la Corte al final del día, con este precedente, lo que ha hecho es ya determinar que el periodo de muerte cruzada es un periodo, una especie de hibernación, en donde solo se puede tratar vía decretos leyes los temas urgentes, no los importantes. Este momento tiene la Corte un proyecto de coactivas de crédito educativo. Es un proyecto que en términos macroeconómicos no tiene relevancia. Es importante para los beneficiarios, pero podemos decir que es más bien un proyecto político. Esto no va a transformar el entorno económico ni mover las agujas en cuanto a crecimiento, consumo, etc. Y un segundo decreto que está enviado es una ley de quiebras, que lamentablemente, excelente iniciativa, me parece que es fundamental tener una ley de quiebras, porque mejora el entorno de hacer negocios,
permite generar esos mecanismos para facilitar el salir adelante en una situación compleja, en caso de una empresa que está en una situación compleja, que sigue siendo viable, pero está en medio de una crisis. Pero lamentablemente, al parecer, este proyecto ya tiene algunos cuestionamientos, incluso de inconstitucionalidad. Parece que fue un proyecto bastante ambicioso que incluyó algunos temas y ha sido objetado. Hay que ver qué dice la Corte. La Corte todavía no ha dicho nada. Estos son observadores desde el lado jurídico, observadores externos que alertan sobre algunos problemas que podría tener este decreto. Vamos a ver qué dice la Corte. Nada está dicho todavía. Otros proyectos que fueron anunciados, inversiones, una ley con incentivos a telecomunicaciones, a camarón, etcétera. Una ley para el fortalecimiento del mercado de valores, y lo repitió hace pocos días el presidente nuevamente, que quería enviar este proyecto de ley para fortalecer el mercado de valores. Una ley de fortalecimiento de la dolarización, una ley de sostenibilidad fiscal y una ley para facilitar el emprendimiento. Entonces, este es el entorno político en el que estamos. Un entorno donde, resumiendo, hay un descontento que se ha ido acumulando, que tiene causas económicas también e inseguridad. Por otro lado, un proceso que se está dando desde el Consejo de Participación Ciudadana para captar todas las instituciones estatales. Y por otro lado, un tercer tema que es estas elecciones anticipadas. Entonces, sabiendo que tenemos estas elecciones anticipadas, lo importante es analizar qué están proponiendo los candidatos, los presidenciables. Para el punto de partida para esta definición es quiénes son esos candidatos. Son 8 candidatos, sí, definitivamente sabemos que son 8 que están corriendo para tratar de llegar a Carondelet. Pero las encuestas, hay varias encuestas y hay algo que podemos encontrar en común de las encuestas disponibles. Lo primero que encontramos en común de las encuestas, en muchas cosas discrepan las encuestas, pero sí podemos encontrar temas en común. Lo primero en común es que la candidata Luisa González, la candidata del correísmo, va primera y con una buena diferencia frente al resto de candidatos. Esa es una primera característica en común de todas las encuestas que se han hecho públicas hasta ahora. Otra característica en común es que existen 3 candidatos que le siguen. No coinciden todas las encuestas en quién es el segundo, y quién es el tercero, y quién el cuarto. Ahí sí hay discrepancias entre las encuestas. Salió una encuesta reciente de Sedatos que decía que segundo era Villavicencio. Las encuestas anteriores decían que Otto era segundo. Ahí existen discrepancias. Pero ¿qué se hay en común? Que al final del día, después de Luisa González, vienen 3 candidatos muy cercanos entre sí, que son Sonnenholzner, Pérez y Villavicencio. Y un tercer tema en común de todas las encuestas es que todavía hay un porcentaje importante de indecisos. ¿Eso qué significa? Significa que al final del día las posiciones de cuál va a ir segundo todavía no están definidas. Pueden cambiar. Esos indecisos gradualmente se irán asignando a otros candidatos y eso puede hacer que cambie quién va segundo. Pero lo que sí es muy probable es que esa disputa va a estar entre estos 3 candidatos, Sonnenholzner, Pérez y Villavicencio. Entonces, resumiendo, no podemos decir quién va a ser el segundo, quién va a entrar a segunda vuelta, pero las encuestas sí nos permiten saber que es muy probable que esté entre esos 3 candidatos, entre Sonnenholzner, Pérez y Villavicencio. Y por ese motivo hemos usado al final del día esos 4 candidatos, González, Sonnenholzner, Pérez y Villavicencio, para analizar sus propuestas con mayor detenimiento. Entonces, empecemos analizando algunos criterios. Primer criterio, relación Estado versus mercado. ¿Qué nos proponen los candidatos? Tenemos por un lado a González, que encarna una visión socialdemócrata populista, promete recuperar el rol del Estado y además cree que limitar la libertad económica es legítima en aras de una mayor igualdad social. Tenemos también un candidato como Pérez, que se quiere posicionar como una tercera vía. Lo que propone es el comunitarismo indigenista. También coloca al Estado en el centro, pero cree que el Estado tiene que ser a su vez controlado por las comunidades y que el Estado tiene que ser usado para crear equidad y redistribuir la riqueza. Esa es la visión de Pérez. Nuevamente, coinciden los dos en un Estado fuerte con objetivos
un poco distintos porque Pérez le mete el tema al control de las comunidades. Pero ambos buscan un Estado para lograr mayor igualdad y redistribución de riqueza. Viene Sonnenholzner, también tiene una visión socialdemócrata, propone recuperar también el rol del Estado para construir una sociedad menos inequitativa. Y Villavicencio, de este grupo, es el que tiene la visión más modesta sobre el rol del Estado. Su prioridad es la eficiencia en la administración estatal. Todos estos temas que les estoy hablando y vamos a ir analizando en distintos segmentos cuál es la posición de los candidatos, todos provienen de un análisis de los planes de gobierno y de declaraciones hechas por los candidatos. En relación con los impuestos, ¿qué proponen los candidatos? Tenemos a una González que nos dice que va a adecuar la presión tributaria para alcanzar estándares internacionales. Adecuar la presión tributaria lo que significa es que va a buscar elevar la presión tributaria para que alcance niveles más altos. Habla de progresividad para elevar impuestos, no indica cuáles, no entra al detalle de qué impuestos piensa elevar, pero habla de progresividad, es decir, cobrar más a quien más tiene, algo que ya existe en la legislación tributaria actual, o sea, lo que buscaría es aumentar esa progresividad. Y está a favor de elevar el impuesto a la salida de divisas. Tenemos a Sonnenholzner que propone combatir a los grandes evasores y además anuncia que también va a buscar una reforma tributaria progresiva y subirá el ISD a 5%. En cambio, Pérez nos dice que va a crear una contribución obligatoria a las empresas por los trabajos de cuidados. ¿Esto qué significa? Significa que lo que quiere es hacer un cargo adicional a las empresas para que el Estado pueda pagar a todas las personas que hacen un trabajo de cuidado. ¿Qué es un trabajo de cuidado? Por ejemplo, si yo vivo al lado de un río, puedo decir yo cuido ese río, el Estado me tiene que pagar un sueldo. O si yo tengo en mi casa una abuelita y le cuido a esa abuelita, yo puedo reclamar y decir que me paguen un sueldo porque yo estoy cuidando a una persona mayor o estoy cuidando a un niño. Cualquier trabajo de cuidado, lo que quiere Pérez es crear un sueldo, una remuneración del Estado para todos los que se encarguen de cuidar a alguien. Y eso piensa financiarlo con mayor impuesto a las empresas. Pérez habla de elevar la recaudación a 15% del PIB, eso dice en su plan de gobierno específicamente. Eso significaría aproximadamente una elevación en las recaudaciones de alrededor de 2.400 millones de dólares. También habla de más impuestos a actividades extractivas, a las plataformas digitales y a las multinacionales. Aunque no lo decía en su plan, en sus spots de campaña está anunciando una reducción del IVA al 10%. Eso significa que no solamente que va a tener que compensar esa reducción de IVA con más impuestos, sino que también va a tener que elevarlos aún más para poder conseguir que el neto sea una elevación de impuestos de 2.400 millones de dólares. Significa que el incremento en los otros rubros tiene que ser realmente significativo. Y finalmente tenemos a Villavicencio, que asegura que no va a gravar con impuestos adicionales a la clase media ni a la clase popular, y de este grupo es el único que promete eliminar el ISD. Entonces, esas son las visiones por el lado de impuestos, es consistente con la lámina anterior, todos de una u otra manera hablan de recuperar al Estado, de mayor participación del Estado, etcétera. Eso cuesta. Y entonces están buscando por esta vía, por la vía de elevar impuestos, una mayor recaudación. En este grupo, como decía, solamente Villavicencio tiene una visión más limitada del Estado. Él habla de eficiencia del Estado, no habla de un Estado tan intervencionista, y por eso también dentro de sus propuestas en materia tributaria es el menos agresivo. En cuanto a instituciones, González habla, esto lo establece en el plan de gobierno y Correa lo ratificó con mucho más detenimiento en una entrevista en el diario El País. González habla de hacer una asamblea constituyente para declarar inválida la consulta de 2018, esa consulta que se hizo en el gobierno de Lenín Moreno, que prohibió la reelección indefinida. También habla de poner nuevas autoridades del Estado, algo que también lo están haciendo a través del Consejo de Participación Ciudadana. El segundo paso es derrumbar los casos judiciales que impiden a Correa postularse.
Y el tercero es la venganza frente a todos los que se opusieron al correato, empezando por la fiscal Diana Salazar. Esto es lo que el plan, como lo explicó, como les digo, Rafael Corral lo explicó en esta entrevista en El País, donde con mucho detenimiento abordó su plan de acción en materia de instituciones y de política. Sonnenholzner habla más bien de promover la calidad del sistema democrático, el respeto de los derechos fundamentales, fortalecer la participación y de buscar acuerdos y compromisos con los distintos sectores a través del diálogo. Una estrategia, si nos suena conocida, es una estrategia similar a la que aplicó Lenín Moreno. Los diálogos para alcanzar ciertos compromisos y avanzar en base a esos compromisos. Pérez habla de promover un Estado democrático, pero cree que la única manera de que exista ese Estado democrático es con una sociedad civil fuerte y una comunidad activa. Por otro lado, Villavicencio habla de fortalecer instituciones y su receta es un equilibrio entre protección de la sociedad y respeto de los derechos individuales. Dice que hay que evitar el abuso de poder y la anarquía, y también hay que cuidar que no se debiliten las normas de convivencia en la sociedad. Entonces, resumiendo en materia de instituciones, González es la que plantea una estrategia mucho más agresiva porque lo que quieren es cambiar las instituciones, mientras que los otros candidatos lo que plantean es una mejora, reforma de las instituciones, pero no construirlas nuevamente como plantea González, que es la que tiene la visión más agresiva en cuanto a instituciones. En relación con la empresa privada, González nos habla del retorno de la política industrial y la sustitución de importaciones, de priorizar a pequeñas y medianas empresas, de elevar la protección a consumidores, habla de hacer una ley mucho más estricta de protección a los consumidores y de castigo a las empresas que incumplan esos criterios de protección a los consumidores. Sonnenholzner habla, en cambio, de mejorar el capital de trabajo de los productores, establecer que el Estado y los proveedores privados tengan la obligación de pagar facturas a 30 días, en todos los casos. Pérez tiene la posición más hostil frente a la empresa privada, la acusa de ser evasora de impuestos, dice que va a impulsar la economía circular y la transición del extractivismo a la producción agrícola, a la pesca, a la agricultura orgánica y agroecológica. Y Villavicencio dice que va a fomentar el capitalismo popular con incentivos tributarios para que las empresas abran su capital a otros accionistas. Entonces, resumiendo, en relación con la empresa privada, Pérez definitivamente tiene una visión muy hostil a la empresa privada, son los grandes evasores, y además el Estado va a definir qué es lo que se tiene que hacer en esa actividad, cuáles son las actividades ganadoras. La ganadora es la agricultura orgánica, agroecológica, en pequeña escala, mucha intervención desde el lado estatal. González también plantea una intervención estatal, no tanto con una visión hostil, sino más bien porque cree que el Estado sabe qué es lo que se tiene que hacer, tiene que definir ganadores a través de una política industrial, tiene que impulsar la sustitución de importaciones, que también implica que sabe quiénes son los ganadores. Sonnenholzner, tanto Sonnenholzner como Villavicencio no plantean esa intervención del Estado en la actividad privada. Son los dos candidatos que menos intervención están planteando para la actividad privada. Plantean usar incentivos, que es muy distinto a definir ganadores y aplicar una política industrial o de sustitución de importaciones o impulsar ciertos sectores como quiere hacer Pérez. En cuanto a comercio exterior, González plantea, como les decía, la sustitución de importaciones, que es decir, limitar las importaciones de ciertas áreas. Dice que solo va a aceptar acuerdos comerciales para el buen vivir. Rechaza los TLCs con cláusulas de arbitraje y de protección de inversionistas. Pérez también plantea la sustitución de importaciones y cree que la apertura de mercados tiene que darse para productos agrícolas. Esas son su prioridad, son los productos agrícolas. Dice que va a incentivar los productos orgánicos, las industrias limpias. En cambio, Sonnenholzner es abiertamente favorable a la apertura comercial. Quiere usar ProEcuador para promocionar activamente las exportaciones. Se va a concentrar además en seguir abriendo mercados.
Villavicencio también propone ampliar la oferta exportable, especialmente en alimentos. Entonces, resumiendo, tenemos un González y un Pérez, una González y un Pérez que plantean el comercio exterior administrado, definiendo qué sí y qué no, el Estado del que define. Son el Holzer y Villavicencio abiertos a la apertura comercial. En cuanto a empleo, González propone ampliar derechos laborales y controlar a las plataformas digitales, es decir, mucho más restrictivo en materia laboral. Pérez también basa su política en más derechos laborales y además cree que puede hacer crecer al mercado interno elevando salarios. Entonces ya nos dice, él va a hacer una política muy agresiva de elevar salarios porque cree que de esa manera se crece el mercado interno y nos volvemos todos más ricos. Si eso fuese verdad, pues el salario no debería ser $450, podría ser $5,000 o $6,000 de salario mínimo y seríamos una sociedad absolutamente rica. El asunto es que es una visión falsa, totalmente falsa, porque al final del día, elevar salarios no eleva la riqueza disponible de la sociedad, solo la redistribuye internamente, pero no es dinero nuevo, no es riqueza nueva que está generando al elevar el salario. Entonces no produce una elevación de la riqueza en la economía. Entre las propuestas de Pérez es también reducirle el horario de trabajo para poder generar más empleo. Otro de los errores de Pérez. Cree que se puede reducir el horario de trabajo pagando evidentemente lo mismo y que entonces las empresas van a tener que contratar más personas para completar el tiempo. Es decir, si ya no se puede trabajar 8 horas, sino que el trabajo es de 6 horas, hay que contratar personas para que trabajen esas 2 horas extras. Lo que no ve Pérez es que al final del día eso lo que produciría es una destrucción de competitividad. Muchas actividades dejarían de ser viables porque tendría un costo enorme de tener que pagar mucho más en salarios. Sonnenholzner habla de fomentar el empleo, pero desde el lado de la oferta, con carreras técnicas, ramas científicas, desde la educación. Y Villavicencio dice, bueno, la única manera de generar empleo es impulsando la inversión para generar crecimiento sostenido. En cuanto a agricultura, González nos dice que va a priorizar la producción interna y la compra a pequeños productores, va a reactivar el control de precios, va a fomentar la sustitución de productos agroindustriales. Pérez dice que va a fomentar la agricultura orgánica y agroecológica, que quiere dejar atrás el modelo primario exportador y revalorizar al campesino. Es decir, no le gusta la agricultura de exportación a gran escala, eso no es lo que va con él, sino más bien la producción pequeña del pequeño campesino. Sonnenholzer dice que va a impulsar la compra de estatal de alimentos provistos por pequeños productores y Villavicencio dice que va a priorizar la tecnificación de la agricultura para aumentar la productividad. En relación con la banca, González dice que la banca pública y las finanzas populares van a ser el motor de la inversión, que va a reducir tasas de interés en todos los segmentos, con excepción de los créditos de consumo suntuario, que va a reducir comisiones bancarias. Bueno, ya sabemos el problema de la reducción de tasas de interés por decreto es que produce escasez de crédito. No aumenta la cantidad de ahorro disponible, más bien lo reduce y al final del día hay menos crédito disponible. Sonnenholzner, en cambio, dice que va a potenciar el uso de servicios financieros móviles, que va a abrir cuentas en la banca pública para los beneficiarios de los programas de protección social. Pérez, del más radical, y dice que va a impulsar una separación de banca y Estado y que le va a dar muerte al capital financiero extractivista, lo global y sus representantes locales. O sea, él está en una cruzada en contra de este supuesto monstruo que es el capital financiero. Y Villavicencio dice que va a modernizar la legislación y supervisión bancaria para permitir el ingreso de la banca internacional e incentivar la competencia. En cuanto a energía, González habla nuevamente del cambio de matriz energética, volverá el programa de cocinas de inducción y se va a regular a los oligopolios energéticos. Pérez va más allá y dice que va a empujar la transición hacia energías renovables limpias como la biomasa en sustitución del petróleo. Sonnenholzner habla de promover la utilización de energías renovables y mejorar la eficiencia energética, mientras que Villavicencio dice que va a optimizar la infraestructura hidroeléctrica y además arreglar el parque de generación térmico para evitar la importación de energía.
Entonces vemos aquí también hay grandes diferencias, tanto González como Pérez quieren transformar esa matriz energética, que dejemos de usar tanto petróleo y pasemos de usar otras energías. Sonnenholzner y Villavicencio hablan más bien de una mejora en la eficiencia energética. En cuanto a petróleo y minería, también hay diferencias importantes. González habla de sustitución con productos ecuatorianos de los derivados de petróleo, plásticos y petroquímicos. Nuevamente, sustitución de importaciones. Tenemos que producir localmente esos productos. Habla también de una auditoría ciudadana a las concesiones mineras y enfrentarla con la minería ilegal y recuperar el control sobre el sector minero. En el fondo, si bien habla de esta auditoría ciudadana, González sí es favorable a la extracción de petróleo y de minería, porque se da cuenta que esa es una fuente importante de ingresos para el Estado. Y como su programa incluye más gasto público, requiere de esos ingresos. Entonces yo creo que bajo un gobierno de González vamos a ver un impulso a la actividad petrolera y minera. En cambio, Pérez quiere hacer una consulta popular para declarar al Ecuador entero como territorio libre de minería en fuentes de agua, zonas de recarga hídrica, páramos, humedales y ecosistemas frágiles. Sonnenholzner habla de la importancia de la conservación, pero también habla de la importancia de los recursos y la equidad en la distribución de estos recursos. Y Villavicencio habla en cambio de temas de eficiencia. Como digo, en general, él se enfoca por el lado de la eficiencia del Estado. También busca un Estado fuerte, pero enfocado mucho en el tema de la eficiencia. Entonces quiere analizar las experiencias de Ecopetrol en Colombia, Petrobras en Brasil y apoyarse en el sector privado. Dice que va a eliminar el monopolio de Petroecuador en ciertas áreas y no habla de minería. En cuanto al Yasuní TT, González no se ha pronunciado directamente sobre el tema, pero Correa fue muy claro en apoyar. De hecho, el Yasuní TT está produciendo porque Correa lo permitió en su momento. Después, Pérez dice que apoya el sí en la consulta Yasuní TT y que busca compensarlo con financiamiento internacional y además levantando las exoneraciones fiscales al 10% de la población más rica. Cree que de ahí puede sacar 600 millones anuales, es decir, todos los impuestos nuevamente, de elevar impuestos para poder compensar la pérdida de ingresos petroleros. Sonnenholzner no es tan claro, dice, bueno, él sí tiene un apoyo mayoritario, pero espera que haya tiempo para poder adaptarse, para que el golpe no sea tan fuerte. Entonces no dice ni sí ni no, dice, bueno, estamos preparados para los dos casos. Y Villavicencio cree que la solución, si gana el sí, es llenar ese espacio que dejan este ingreso petrolero que se perdería a través de renegociación de contratos para la prestación de servicios con las empresas petroleras para mejorar la participación que tiene el Estado. Esos son, en resumen, los principales aristas de los planes de gobierno. Hay otros temas adicionales que se puede investigar. Nosotros los hemos analizado en el análisis semanal, hicimos un número específico sobre los planes de gobierno con mucho más detenimiento, pero creo que estos son los temas más relevantes que les pueden servir. En cuanto a los desafíos políticos, se pueden resumir en los siguientes. Tenemos que hay una elevación anticipada, una terminación anticipada del mandato. Esto eleva la incertidumbre. Vamos a tener un gobierno de muy corto plazo, un gobierno que va a venir por año, 8 meses. Eso eleva la probabilidad de políticas cortoplacistas. ¿Qué significa eso? Políticas que den réditos en cuanto a popularidad en el corto plazo. Ser el más querido. ¿Cómo se es el más querido? Siendo el más irresponsable. Botar la casa por la ventana. Entonces, el riesgo es que en este periodo corto, quien llega a Carondelet abandone la sostenibilidad fiscal, retome la emisión monetaria, adopte políticas que le permitan ganar las elecciones de 2025, así sea al costo de generar grandes desequilibrios. Y al final del día tenemos que la incertidumbre de este entorno, un entorno donde no se sabe quién va a llegar de aquí en pocos meses y quién va a llegar de aquí en 2025, entonces una incertidumbre permanente que al final del día esa incertidumbre termina limitando la inversión, el consumo a todo nivel y escala. Entonces los desafíos al final del día son importantes de este entorno político, en donde en pocos días iremos a las urnas para poder escoger los candidatos y es importante que lo hagamos
con un conocimiento claro de cuáles son las alternativas que nos están proponiendo. Muchísimas gracias por su atención y estoy encantado de poder responder sus preguntas o inquietudes. Muchas gracias, Alberto.